Gracias, Iglesia de Cajamarca, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. En nuestra última noche, nuestra última conferencia esta noche con ustedes, y de verdad, hermanos, ha sido unos días muy preciosos con lluvia, apreciando la lluvia de Cajamarca, también de un sol hermoso, y sobre todo desestresándonos, a pesar que había trabajo, pero ha sido un tiempo muy desestresante para mí y mi esposa. Y déjeme expresar nuestra gratitud al Señor en primer lugar y a la iglesia en Cajamarca. Amén. De mi esposa y mío, por supuesto. Es un tema de la cual no quisiéramos hablar los varones por ser juez y parte, pero no podemos dejar de explicar la palabra de Dios, porque está contenida en la palabra de Dios como uno de los principios que sustenta el orden establecido por Dios para la propia familia. Y el matrimonio estaría cojo, estaría chueco, si no es que se observara también el principio de la sujeción de la esposa. Y leemos en 1 de Pedro capítulo 3, en 1 de Pedro capítulo 3, citado por el pastor esta noche, el versículo 1, muy importante el testimonio, la actitud de la sujeción de la esposa en el matrimonio. Dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El versículo 5 y 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vamos a orar al Señor. Yo veo que hay tensión en las mujeres aquí esta noche, ¿no? Pero se ha dicho, y es verdad, la bendición de la sujeción en el matrimonio. Es una bendición. Y vamos a pedir al Señor que domine este lugar, domine su templo, domine la congregación en mente, corazón y espíritu. Oramos. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, esta noche. Gracias por habernos concedido, Señor, todo este tiempo, estos días. Precioso porque tu palabra nos ha ido guiando, Señor. Ha sido el ancla para debatir, para compartir, para explicar, Señor, tantos asuntos tan personales e íntimos en la propia vida matrimonial, Señor. Guíanos esta noche, Señor, y bendice a nuestras esposas, bendice a cada mujer aquí, Señor, representada. Bendice a las señoritas, Padre, creando conceptos distintos de lo que es vivir en matrimonio. Señor, bendícenos a los varones para tener mucho cuidado, Señor, en observar tus principios también. Te adoramos, bendito Dios, te adoramos, Señor Jesús, en Cristo Jesús. Amén, amén. Se debate mucho, hay muchos comentaristas respecto hasta dónde la sujeción en la mujer. Pero tenemos que entender primeramente qué es la sujeción. La sujeción para las esposas significa someterse a sus propios maridos como se someten al propio Señor Jesucristo. Someterse a sus maridos como se someten al propio Señor Jesucristo. Ya hemos estado hablando que el marido en el hogar, el marido en la familia, el esposo en la familia es el virrey de Dios, es el representante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dado al hombre la autoridad, la responsabilidad de ser el guía en el matrimonio. ¿Hemos fracasado? Sí. ¿Muchos hemos fallado en el ser guía espiritual de nuestro hogar? Sí. ¿En el ejemplo, en la mantención, en el cuidado? Sí. Hemos fallado. De ahí que hay aspectos matrimonios donde la esposa ha salido adelante, ha asumido, ha tomado las riendas del hogar, pero no es el modelo que Dios quiere para nosotros. Por eso, importante observar también este aspecto de la sujeción como una bendición para la mujer. Yo sé que hay posturas en la mujer que trabaja, la mujer profesional y que se casa y quiere seguir desarrollándose y logrando sus propias metas. Pero ahora, si no estás dispuesta a sujetarte, no te cases. Sencillo, ¿verdad? Pero qué difícil es observar. Si está dispuesta a sujetarse, bienvenida al matrimonio.
Y marido, si tú no estás dispuesto a ser el administrador, el representante, el guía del matrimonio, no te cases. Porque muchos matrimonios se vienen a una conveniencia de, ya ganamos 2 sueldos, los 2 trabajamos y tú arréglate con estos asuntos y yo me arreglo con estos asuntos. No, tiene que haber una unidad, somos una sola carne y todo lo que se hace dentro del matrimonio debe ser en unicidad. Cristo es la cabeza del hogar, Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es cabeza de su esposa, es cabeza de la familia. Hay un orden establecido y si la esposa de Cristo, la iglesia se sujeta a Cristo, entonces también la esposa debe sujetarse al marido. En eso no hay ninguna duda, pero también tenemos que entender que la sujeción es una actitud. La sujeción es una actitud y el obedecer es la acción que resulta de esa actitud de sometimiento. Sujetarse es una actitud y el obedecer es la respuesta o es el resultado de esa actitud de sujetarse. Sumisión, indudablemente que es reconocimiento y aceptación. ¿Reconocimiento y aceptación de qué? Reconocimiento y aceptación voluntaria de la autoridad de esa persona. En términos generales, Dios recomienda a nosotros que estemos sujetos a nuestras autoridades. Entonces tenemos que reconocer que hay un principio de autoridad. Y en la familia no es de más también señalar que hay un principio, debe existir un principio de autoridad. Sumisión, reconocimiento y aceptación voluntaria de la autoridad de la otra persona. Ahora aquí se presentan 2 aspectos importantes en la sumisión, porque es posible que haya obediencia sin sujeción. ¿Qué es la obediencia sin sujeción? Es cuando la esposa se somete u obedece de mala gana. Obedece pero con amargura el corazón. No hay una aceptación clara. Sí, Señor, tú me has mandado, ojo, no viene el mandamiento de la iglesia, no viene el mandamiento del pastor, viene el mandamiento de parte de Dios. Y la mujer tiene que hacer un reconocimiento de parte de Dios, que la sujeción es dada por Dios, el mandato de la sujeción es dada por Dios. Y si hay amargura y si obedece de mala gana, no está cumpliendo con la voluntad de Dios. La mujer cristiana tiene que estar haciendo la voluntad de Dios. El hombre cristiano tiene que estar haciendo la voluntad de Dios. Veamos el modelo por excelencia de Cristo en el monte Getsemaní. Usted sabe que viene ya el tiempo de ir a la cruz y hay un proceso de aceptación de Cristo. Es decir, hay una decisión de ir a la cruz, pero la lucha de su carne frente al dolor, frente a la agonía, frente al sufrimiento, que ya prevenía venir Cristo. Y en el monte Getsemaní, en esa noche de oración, recordarán, cuando Jesús dobla rodillas, y era tanta la tensión, tanto la lucha interna, su alma, que su ser interior, su cuerpo, su organismo no resistía, sudando gotas gruesas de sudor como tan espesas como sangre, dice la Biblia. Y la declaración de Dios, de Jesucristo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El reconocimiento, el sometimiento, la sujeción de Cristo a esa voluntad de Dios. Y el hombre y la mujer cristiana tenemos que reconocer que habrán gotas, ¿no es cierto?, de sudor fuerte como sangre para someternos a la voluntad de Dios. Es un tema muy difícil, no es sencillo, pero no es menos esquivo tratándose de relación marido y mujer y tratándose de conferencia en la familia. Obediencia sin sujeción, obedecer de mala gana, obedecer de amargura, no es obedecer la voluntad de Dios, no es estar dentro de la voluntad de Dios. Pero también existe la posibilidad de sujetarse, o sea, piadosamente, queriendo reconocer la voluntad de Dios,